unidades, ¿cierto? Y hemos perdido 2 clases. O sea, no perdido, pero me las sacaron a mí. Bueno, Pero tampoco puso entonces yo me tengo resistencia. que acomodar por lo que hay, ¿cierto? En ese contexto, yo El tengo cuaderno por la puta madre. unas. La primera unidad es. Los textos son trabajos, parece. Finanza dice. Encargos sin presentación. Ya, todos son encargos, pero esta primera es encargo con presentación. Y el examen transversal es con presentación. ¿Me entiendes? Entonces, lo que más uno tiene que presentar es la evaluación, el análisis financiero, ¿cierto? Y la aplicación de lo que estamos viendo en la empresa que elegimos. Ahora bien, vamos a hacer unos cambios y los cambios son los siguientes. En la unidad 1 no vamos a presentar, vamos simplemente a evaluar el trabajo, que es el Excel y el Word. ¿Cómo que sí? Entonces, Ah, ya. porque ahí perdería 2 clases más, porque son hartos los grupos. Entonces, perdería y ahí yo recupero esa clase. ¿Me entienden? En lugar de poner, yo voy a hacer clase de el capital de trabajo, que vamos a profundizar ese tema, y instrumentos financieros, ¿cierto? Que es la unidad 3. ¿Saben por qué voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque además de las 2 clases que ustedes bajaron, vienen 2 clases que son feriados. No me gustó nada la cuestión. Entonces yo tengo que adaptarme, así que no vamos a exponer la unidad 1. Eso sí. Y guardan su exposición para el ETEX. ¿Ya? Veamos el tema de ¿Sabes que ese profesor ha mandado algo respecto al informe de Word? son 3 feriados. ¿Viste? No he visto ningún Word cuando estuve revisando los datos. Así que hay que decirle eso porque no sabía lo del Word. Tampoco yo pensé que era puro Excel. Y también ¿cuál es el Excel del Word? Y yo, ¿qué? Profe, el 18 y 19 El primero del 11. van a haber clases, profe. Feriado. Y esos son días de clase de nosotros. Profe, ¿ya van a empezar? Ahora no sé qué se celebra, pero aquí parece que es el Día de los Santos, porque yo nací aquí. Ah, Entonces, esos son feriados y más encima, cuando bajaron al auditorio, son 2 más, por lo tanto, yo tomé esa decisión. no tengo que ir al Esa auditorio. decisión y lo que hice es eliminar la exposición porque teníamos 2 clases en exponer y prácticamente me va a dejar la unidad 2 coja y no quiero que quede coja. Claro. Entonces, esto voy a poner aquí los feriados. Entonces, ustedes le dicen al resto que no vamos a exponer, que tenemos que entregar, y la entrega del trabajo es el 6 del 9, lo vamos a dejar para el 7 del 9. 07 del 09. Evaluación 1, entrega. Evaluación 1 sin exposición. Qué belleza. Encargo, Diosito me escuchó. ¿cierto? Entrega. Vamos a correr un día y vamos a poner el 7 del 9. El 7 del 9 hasta las 23:59 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Para dejar además la clase que viene, que es el 6 del 9, para las consultas de sus avances. ¿Ok? Entonces, el que tenga avances
que avance. El que tenga avance y quiera mostrarlo, yo no tengo ningún inconveniente para ayudar. ¿Por qué? Porque uno cuando arma los rápidos de repente tiene problemas. No le cuadran, sale con error, no sé de dónde tomar esto, lo tomé de acá, ¿me entienden? Entonces, si ustedes avanzan este fin de semana, yo la próxima clase recibo solamente las consultas, esas 2 horas o esa hora que tenemos cortita, la usamos solamente para que ustedes en un pendrive traigan sus consultas, la vemos y los atiendo por grupo. Ya, la próxima clase. La próxima clase. Entonces así es, los que tienen avance, vamos viendo y podemos ir corrigiendo para entregar esa fecha. Esa fecha entera, ¿ya? Y solamente entregamos y no exponemos, ¿ya? Recuerden, eso es un Excel con los cálculos. ¿Cálculos de qué? Una pestaña, análisis horizontal, vertical. La otra pestaña es ratio. ¿Ya? Los análisis son del año 2020, 2021, 2022. Los ratios del 2020, 2021, 2022, pero aquí le sumamos los comparativos, ¿cierto? Del 2022 de 2 empresas o algunos que hemos hablado me pueden hacer la comparación con una empresa, pero tienen que hacer una comparación, ¿cierto? Si tienen problemas de bajar los datos, ustedes saben que me pueden señalar para conversar eso. ¿Ya? Entonces, este es el tema. Esto está en Excel, ¿cierto? Sí. Y aquí vamos a entregar un Word. Y el Word tiene que tener el análisis. Análisis. ¿De qué? Análisis horizontal. Horizontal, ahí. Vertical. Rentabilidad. Endeudamiento. Liquidez. Gestión. Bursátil. O sea, todo rápido. Claro. Y hay que analizarlo. No, es que porque no se puede. Por ejemplo, si tú no viniste a los ratios de gestión, a lo mejor ni sabes que existe ratios de gestión. ¿Ah? ¿Viste? ¿Ah? Entonces, esto no es, porque esto es cálculo, pero esto de acá es análisis. ¿Es como la interpretación? La interpretación, ¿me entienden? Entonces aquí en el Word vamos a tener párrafos interpretativos de lo más importante. El Excel contiene todos los cálculos, todos los indicadores. Acá yo tengo que entregar en párrafos lo más significativo e importante. Entonces, acá nosotros podemos hacer incluso subdivisiones, ¿cierto?, de algún análisis. Por ejemplo, horizontal podemos decir qué es lo más importante del horizontal en los activos, otro en los pasivos, otro en el resultado, ¿cierto? Si la empresa tiene rentabilidad, ¿cierto? Y en ese contexto no es solamente el tema de la rentabilidad de la empresa, cómo va su tendencia, ¿cierto? Aquí vamos a ver tendencia. Y aquí vamos a hacer comparativo.
comparativo con empresas similares. Entonces, ahí ya hay dos cosas que podemos hablar dentro de nuestros análisis, ¿cierto? Entonces va a quedar un análisis espectacular. Pero tenemos que saber que existen esas dos cosas, un Excel y un Word. Esto no es, entonces ustedes ven esto y el Word puede ser no de tanta... Más resumido. Claro. No es una cosa de copiar y pegar. No, no. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el Excel. Yo voy a ver el Excel. Entonces no tienen que copiar y pegar. Profe, Sí. entonces lo colocamos como en el Word, análisis horizontal, tanto. Exacto. Análisis Y horizontal. tú hablas de lo significativo. Por ejemplo, te causó asombro en el horizontal que aumentó el endeudamiento. De un año a otro y de otro año a otro, ¿cierto? Está aumentando el endeudamiento. Eso es algo significativo y tú lo señalas ahí como tema importante. ¿Me entiendes? Entonces yo voy a poner cosas significativas acá, lectura que yo hago e investigación que hago, porque de repente puedo también indagar en la empresa, en la memoria, por qué se está comportando de esa manera esos ratios. Y por supuesto construir aquí, ¿cierto? Rentabilidad o pérdida, tendencia positiva o negativa, endeudamiento, ¿está muy endeudada o no? ¿Tiene liquidez, sí o no? Gestión, ¿cómo están los periodos de cobro, de pago y de cobro, pago y inventario? El periodo de permanencia del inventario en bodega. Muy bien. Aunque el 1% me responda nomás. Sí, profe. Bien. Y hoy día vamos a profundizar este tema de los bursátiles. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado estos índices y hemos bajado. ¿Qué hemos bajado? El estado de situación. Le vamos a poner balance. Y el estado de resultado, ¿cierto? ¿Hemos bajado esos dos? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y ustedes lo han bajado de acuerdo a los datos que están en la CMF, ¿cierto? Sí. Y arriba los datos, cuando dicen estos datos son del 2022, aparecen unas CEMES, ¿cierto? Sí. Que dice que eso está en miles de pesos. Sí. Sería 3-0. Si en algunos, y esto tienen que tenerlo claro, ¿ah? Y en algunos otros aparecen 2 M. Cada M son 3 ceros, ¿cierto? Y no importa que ustedes lo trabajen estos ratios así como están, en M, ¿ok? No importa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes toman un dato del balance, lo confrontan con el estado de resultado, y tanto el dato del balance como el del resultado no tienen los ceros a la derecha, ¿cierto? Porque están resumidos por esta M. ¿Ya? Profe, en caso de que, por ejemplo, cuando hagamos un cuadro comparativo, nos regimos por, entre comillas, por las CEMES, o sea, me refiero yo a que si mi empresa tiene 2 M al momento de hacer los cálculos y la empresa comparativa tiene solamente una M. ¿Ya? Donde los ratios, las razones financieras, por lo general no van a cruzar eso de los 3 ceros. Ya. ¿Me entienden? O sea, no es relevante los 3 ceros. Solamente hay un ratio que puede ser relevante esos 3 ceros, que es capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo se calcula en pesos. Activo circulante menos pasivo circulante, y es en pesos. Entonces, diferente de decir, oye, me quedó 1000. No, realmente te quedó 1.000.000. ¿Ah? ¿Cierto? Profe, en el comparativo, cuando se hace el benchmarking, se hace con una sola empresa y se le hace solamente a los radios. O sea, habíamos quedado 2 empresas.
Ah, son dos empresas Sí. entonces. ¿Que se le hace lo mismo? ¿O solamente se le hacen los radios? Solamente los ratios. La comparativa es En ratios. para ratios. Ya. O sea, lo que digo es que las empresas comparativas no van a tener análisis vertical ni horizontal, porque no lo necesito. Yo estoy analizando mi empresa y ahí hago análisis horizontal y vertical con mi empresa. Están sacando un alumno que quiso pegarle al profesor. Bueno, los guardias, que no pudieron calcular un ratio. Ya. Dicho esto, les digo ahora que para calcular los ratios bursátiles, ¿cierto? Ahora sí tengo que tener cuidado con los M, porque si hay un dato que yo saque del balance, lo tengo que tener lo tengo que aislar en un cuadrito, ¿cierto? Lo que voy a usar en el mercado bursátil y les tengo que agregar, por ejemplo, si vamos a usar total patrimonio, es total patrimonio más los ceros que aparecen acá. Cada M son 3 ceros a la derecha. Entonces, si sale 1 millón en patrimonio, realmente son 1000 millones. Entonces ustedes ponen, aquí voy a poner los datos para el índice bursátil. Está quedando la crema y el agua. Ya está, entonces, por eso señalé esto. Ya, ustedes hacen sus ratios sin problemas y los ratios van a estar bien hechos, sin considerar los ceros, o sea, tal cual los bajaron. Pero los datos para el bursátil tienen que ser con ceros. ¿Entienden? Ya. Entonces, vamos a pasar hoy día el tema de, aquí voy a poner bursátil con los ceros, ¿cierto? Esa M, una M son 3 ceros a la derecha, ¿cierto? 3 ceros, incorporar 3 ceros a la derecha, a los datos del balance que vamos a ocupar en ratio bursátil. Aquí tenemos que tener claro que existen dos tipos de valoración, ¿cierto? La empresa está valorizada en base a su precio, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cuál es el precio que tiene la empresa? Entonces uno dice, el precio que tiene la empresa, ¿cuál sería? Y justamente tenemos dos precios de la empresa. Tenemos un precio contable y un precio de mercado. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar el valor de una empresa de manera contable. ¿Qué les parece? Así vamos a mirar solamente el balance y el estado de resultados. ¿Cuánto vale la empresa? Si tienen el balance y el estado de resultados. Con el estado de resultados no puede ver. ¿Cómo podemos valorizar una empresa? Con el balance y el estado de resultados. ¿Cuánto vale tu empresa? Con los radios bursátiles. No, estamos hablando solamente de la parte contable. ¿Cuánto vale la empresa? Lo que tiene los activos. ¿Cuánto vale la empresa? Estamos en esa. Muy bien, muy buena respuesta. De hecho, es la única que he escuchado. ¿Ah? ¿De dónde podemos sacar el dato? El total. Muy bien, ahí hay uno. De patrimonio. Ahí hay otro.
de los activos y ella dijo del patrimonio. del capital. ¿Por qué? Porque las empresas compran activos, ¿cierto? Y uno podría rematar la empresa vendiendo los activos. Y uno dice, oye, por lo menos vale todo mi activo, mi empresa, ¿sí o no? Pero también, profe, Entonces, el tema es que ella dice patrimonio. ¿Por qué dice el patrimonio? Porque ella toma los total activos, pero tiene que pagar las deudas primero. Entonces, toma parte de los activos, paga las deudas y le queda el resto. Y eso vale la empresa. O sea, la empresa vale el patrimonio. ¿Ok? Entonces, el patrimonio, ese es el valor de la empresa. Ahora, el patrimonio lo tenemos que distribuir para poder compararlo. Lo vamos a distribuir en el valor de una acción, ¿cierto? ¿En qué sentido? Es que el patrimonio que tiene una empresa se divide siempre por el número de acciones que tiene, ¿cierto? profe, ¿cómo sabes cuántos números de acciones tiene la empresa? Muy bien, esa es una interrogante que tenemos que sacar hoy día. Número de acciones. ¿Ok? Porque la necesitamos. Tenemos el patrimonio, pero necesitamos el número de acciones para dividir, ¿cierto? Y sacar el valor contable. Exacto. Ahora bien, tenemos dos alternativas. Ustedes van a buscar en la memoria de la empresa y van a buscar en la parte inscripción de las acciones, ¿cierto?, que tiene la empresa. O también vamos a irnos a una página que se llama Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Santiago, y vamos a poner aquí una empresa, por ejemplo, Ripley. No, que es súper lento, no sé por qué pasa eso. La Bella. Esperar. La Bella. de los Funciona caleta, profe. Se cayó el internet. Es que ahí cuando funciona, aquí le aparece, cuando uno empieza a poner letras, le aparecen todos los nemos técnicos de la empresa. Entonces uno dice, ahí está Ripley. Ahora, ¿por qué hablo de nemo técnico? Porque en la bolsa, en la parte bursátil, las empresas no se buscan por sociedad de fabricación de cementos industriales, no, porque es muy largo. Entonces, a todas las acciones se le da un nemo técnico. Y ese es el nemo con que se inscriben en la bolsa. Por ejemplo, el Banco Chile se llama Chile. Embotelladora Andina, Sociedad Anónima, se llama Andina. Andina A, Andina B. Profe, pero si estamos ahí, ¿cómo podemos comprar acciones de aquí? ¿Se puede o no? No. ¿Pero hay una página para invertir? ¿No? Sí, hay páginas para... Conchilor, por decir. Yo sé que en algún momento va a aparecer. Lo coloco cualquiera o un profe le agarré. Ya sé. Voy a poner acá, bolsa, y voy a echar de nuevo. A lo mejor, bolsa de Santiago. Y si entramos rapidito, a lo mejor funciona. Ah, pero si esto está súper rápido. Ya, y aquí rapidito le vamos a poner Ripley, a ver, ¿dónde está? Está aquí. Ahí, vamos a ponerle Ripley. ¿Y ahí no tiró? Ya, y ahí
uno lo pincha y aparece eso, ¿cierto? Entonces, abajo hay un menú, ahí hay un menú. Tenemos que ir a antecedentes financieros. Antecedentes financieros, pinchamos ahí y fíjate ahí, número de acciones suscritas y pagadas. Ahí está. Ripley tiene 1.936 millones y tanto de acciones. Entonces, de ahí podemos sacar el número de acciones. ¿Ok? El número de acciones que vamos a utilizar van a ser igual para los 3 años. No. No, siempre va a ser más. ¿Ah? ¿Siempre va a ser más? O Puede sea, ser van a ser menos. distintos. ¿Siempre pueden ser menos? ¿Van a ser distintos? ¿Va a variar? No sé, pues digan. Se supone que tendríamos que usar la acción del último Colegas año. auditores. Tendríamos- Colegas auditores. Profe, yo por lo que sé siempre subo. Colegas auditores. ¿Qué? Cuando ustedes analicen o bajen su empresa, vean una cuenta que se llama capital. Si el capital es el mismo y dice, no sé, de hecho, la única cuenta del balance que a veces permanece igual es capital. Porque solamente aumentan las acciones cuando se emiten nuevas acciones. Y no siempre se emiten acciones. De hecho, el capital permanece siempre, en la mayoría de las empresas, constante. Profe, pero ¿cómo es cuando se evalúa la acción? ¿Ah? Cuando se evalúa la acción. Sí, todavía no llegamos a eso porque estamos lo que pasa es que quiero hablar de la parte contable. Primero, si no tenemos claro la parte contable, ¿cómo vamos a tirarnos a la bolsa? Sí, sí. Tú te estás tirando a la bolsa cada rato. Ya. Entonces, número de acciones, Bolsa de Santiago. Tienen una marca aquí de la siesta. Ah, ya. Entonces, ustedes van a tener un valor contable de la empresa. Valor contable. Y lo vamos a sacar por acción. Entonces, el valor contable de la empresa va a ser el patrimonio, total patrimonio, Dividido el número de acciones. dividido por número de acciones. ¿Ok? Y ahí nos va a dar un precio por acción. Un precio por acción. Pero ese precio por acción es un valor contable. ¿Sí o no? Es un valor contable. Entonces, vamos a suponer que esto nos dio 100 pesos. ¿Ya? Entonces, yo digo, oye, estos 100 pesos, ¿qué representan? ¿Cómo se valoró la empresa? Se valoró por los datos que están en los estados financieros. Y los datos que están en los estados financieros son datos históricos. ¿Por qué? Porque uno contabiliza el presente y el pasado. Por lo tanto, son datos históricos. Y uno puede valorar la empresa así, de hecho ahí está. Ese es el valor de la empresa, ¿ya? El patrimonio, ese es un valor contable. Pero la Bolsa de Comercio de Santiago, cuando uno valoriza la empresa, no usa ese método de costo histórico, no usa el valor contable, no usa el costo histórico, utiliza otra herramienta de valorización que se llama flujos futuros, ¿ya? Por lo tanto, estoy en la misma empresa, Ripley, ¿cierto?, que tiene su valor contable de acuerdo a los beneficios que obtuvo, ¿cierto? Porque por cada utilidad aumenta el patrimonio, ¿cierto? Súper bien.
Pero cuando uno analiza para la empresa para comprar acciones en el mercado, uno analiza los flujos futuros que puede generar esta empresa, Ripley. Pero eso cuando... ¿Ok? Entonces, yo voy a buscar el valor de la acción, porque esta es una acción. El valor de la acción de Ripley. Valor, acción, ¿cierto? Y aquí ustedes piensan que está menos o más. ¿Cómo, profe? El valor de una acción, el valor contable. ¿Cuál es mayor? ¿Valor contable o valor de la acción? Este es un valor de mercado. El valor de mercado tiene que ser El valor Mercado. del mercado el que marca. Bolsa. Tiene que ser mayor que el valor contable. Pero por lo general, 99% de los casos, este valor es mayor al valor contable. Profe, pero es que aquí Ok. el valor de mercado, bolsa, también entra ¿cómo se llama? El derecho de marca, que le dan cuenta el valor a la empresa, por eso es más caro, ¿no? No, o sea, aquí tú me estás poniendo en juego algo que es la valoración de esto, y esto es la valoración en base a qué, a los flujos futuros. ¿Cuál es el flujo futuro de la empresa? ¿Cuál es el flujo de la empresa? ¿Qué puede generar en un año? Activo circular. Diría, Solo activo corriente. La utilidad, ¿están de acuerdo? Ya, entonces, lo que se hace en finanzas es a un periodo, ¿cierto?, de 5 o 10 años, proyectar esa utilidad. Entonces, el flujo de caja de la empresa, esos flujos futuros, van a ser la utilidad. ¿Ya? Entonces, la utilidad, la ganancia, van a ser los flujos futuros. ¿Ya? Y eso se proyecta. ¿Ya? Y se trae a valor presente. Y se divide por el número de acciones. Y eso tendría que ser, pero igual ¿a qué? Al valor que se está transando en el mercado. Ahora, si ustedes me siguen con eso, cualquier cosa que altere esa utilidad en el futuro va a aumentar el valor de la acción o la va a disminuir. ¿Sí o no? Sí. Ese valor de la acción se va a ver afectado por eso, por la utilidad. Entonces, si hay pandemia, ¿afecta la utilidad? Obviamente, por lo tanto, genera menores ventas. ¿Y la acción qué debería pasar entonces? Se devalúa. Cae. El precio de la acción de mercado cae. ¿Me entienden? ¿Qué me dijiste tú qué me dijiste de la marca? ¿Algo así? derecho marca. O sea, El Godwin. no, eso no. Eso no. Lo que sí es ¿cómo te dijera? Algo muy importante, que es la valoración que las personas hacen de una empresa, o sea, la reputación. Entonces, La imagen, sí. la imagen. Porque si hay una empresa que de repente, miren, así de simple, hay un fraude, ¿cierto? Y quedó la crema, y de repente la gente, o sea, la acción empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque la gente deja de comprar, genera menos utilidad. Porque la gente va a estar, digamos, así con riesgo, dice, no, esa empresa es como bien fraudulenta. Por lo tanto, ¿qué va a afectar? La utilidad. Y si afecta la utilidad futura, la acción cae. ¿Me entienden? Entonces, el valor de la acción o el valor de mercado de la acción que representa el valor de las empresas, ¿cierto? Va a estar, afecta a muchos factores. ¿Ya? El factor de la guerra de Rusia. Vamos a hablar de Rusia. Es lo que pasó con el Chelsea, profe, ¿no?
Y uno dice, oye, pero ese tierra están peleando allá, ¿qué pasa con eso? Entonces hay que relacionar la empresa con eso. Entonces uno dice, oye, la empresa utiliza combustible para sus procesos, para hacer productos, y los compra del exterior. Y el petróleo, en su gran mayoría, viene de Europa y de Rusia, ¿cierto? ¿Ah? Rusia o Ucrania. Ah, bueno, no, de Rusia. Hay una parte que es de Ucrania. Por la parte, hay dos cosas ahí, que son el tema de gas y de petróleo, ¿cierto? Y el tema es que aunque no sean tan grandes productores de gas y petróleo, ellos en estos momentos están necesitando gas y petróleo para mover sus tanques, para mover sus aviones y todo eso, ¿cierto? ¿Cierto? Voy a meterme ahí. De repente vengo con un ponche. ¿Cierto? Salen con un tecito ahí, con la bolsita, pero a lo mejor es ponche. Sí. Con torta. ¿Viste? ¿Ya que estaban de cumpleaños? Sí. Ya. Entonces, el tema de los ratios bursátiles es saber cuál es la diferencia entre estos dos valores. ¿Ya? Entonces vamos a ver ratios que van a enfrentar estos dos mundos. Profe, entonces, ¿cuál sería como la fórmula de valor, acción, mercado? ¿Ah? La de abajo, ¿cómo sacaría la fórmula? ¿El valor de la acción? No, se va a buscar. ¿Sí? Ya. ¿Sí? El ¿Sí? mismo, ¿no? Sale ahí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, como estamos ¿Alguien viendo tiene ahorita, una empresa pero ahí usemos de los que tienen computador? ¿Alguien tiene un patrimonio? Ya. ¿Cuánto vale tu patrimonio? ¿Algún patrimonio? Vamos a hacerlo como algo más real. ¿Patrimonio total? Sí. Dice que del año 2022, ya leí mucho. Dime por número nomás. Ya son. Es Total patrimonio, solamente el patrimonio. debe estar en miles. Punto 435 969 057. Está en miles de pesos. Y está en miles de pesos. Entonces lo que hago es incorporar 3 ceros a la derecha. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a reemplazar el número de acciones. ¿Qué empresa es? CSU. Entonces aquí pongo CCU. Entonces ahí está CCU. ¿Ves? Salió al tiro. Hoy tuvimos suerte. Profe, ¿y ese es radio bursátil? El CCU No, ese que estamos calculando ahora. ese es el valor contable de la acción. Ya. Valor contable de la acción. Entonces, vamos a antecedente financiero y las acciones son número de acciones 369.502 502 877. 872. ¿Ya está? Entonces, lo que estamos haciendo acá es saber a cuánto está el valor de la acción, pero un valor contable. ¿Ya? Casi a 4. Aquí hay que hacer la división. Casi a 4 horas. Sí, sí. ¿Cuánto subo? 0. ¿Cuántos décimos? 3887. 886,21892. Ya, dejémoslo con 2. Ahora bien, necesitamos, esto es el valor contable.
contable, ¿sí? Porque está el patrimonio por el número de acciones, ¿cierto? Lo que vamos a ir a buscar ahora es el valor de la acción, pero ese valor es el de mercado, por lo tanto va a estar más aumentado. Entonces, si nos ponemos a ver acá, el valor hoy de esa acción es 6.165, ¿cierto? Ese es el valor de la acción. Ahora bien, nosotros tenemos que calcular, ¿cierto? Los ratios de 3 años. Entonces, para el año 2022 tenemos que ir a buscar un precio y vamos a ir a buscar el último precio del 2022. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a buscar entonces a CCU. Para ir a buscar precios de acciones, yo les dije que fueran a... Bolsa de Santiago. No. ¿Sí? Sí. No, es que eso es para algunos. ¿En la memoria? ¿Se acuerdan? No. Ya. Es que le dije sobre investing, ¿le hablé sobre investing o no? No. No, ya. Entonces, aquí van a aprender. Vamos a investing. Ahí está investing en español, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo acá y vamos a poner CCU. Y vamos a escoger CCU en Chile. CCU en Chile. Y vamos acá abajito a buscar el menú, y el menú dice información histórica. Voy a la información histórica y están los precios de las acciones. Aquí están los precios diarios. ¿Y se puede comprar? Y se puede comprar. Ya, sí, ya te voy a apoyar en eso. Entonces, nosotros queremos ver, queremos buscar tres precios de las acciones para hacer nuestro ratio, ¿cierto? Los últimos del 2022, del 2021 y del 2020, ¿sí? Entonces voy a poner acá arriba, aquí, ¿cierto? El periodo que quiero que me muestre de acciones. Y voy a poner desde el 19, acá 19, no, desde el 20, ¿cierto? 20, hasta el día de hoy, ya, hasta el día de hoy, ¿cierto? Súper. Abajo dice hoy, profe. ¿Ah? Abajo dice hoy. Le puse 20, 30 de enero, ya, hasta el día de hoy. No, lo uso. No, No, pero al revés, profe. ¿Viste por qué me dijiste eso? Ya, del 20, ahí enero, aquí pinché y hasta hoy, ¿ya? Y ahí me lo tiro, ¿ok? Entonces vamos a buscar la última acción del 2022. No, después de Sí, habrá que estar aceptar. Aceptar. Ahora sí. Ya. Entonces 2022, 2022, 2022. Ahí está. Ya. La última es del 30 del 12, porque uno podría decir 31, pero hay años en que el 31, no, siempre, todos los 31 es feriado. Pero a veces el 30 también es feriado, entonces la última acción es el 29 de diciembre. En este caso, es el 30 del 12 y la acción al cierre está en 55. 5.000 0.95. 5.000. 6.85. 5.665. 5.665. Entonces, así mismo vamos a buscar la acción al 2021 y al 2020.
¿cierto? Esto es SCU. Entonces vamos abajo al 2021. Ahí está el 2021. Vamos a buscar el último de 2021 al 30 del 12 también. 6.930. 6.930. Oye, bajó harto la acción. Y vamos a buscar el 2020. Ahí está el 2020. 31 del 12. 5.247. 5.247. Oye, si yo hubiera comprado la acción aquí, miren, y lo vendo después a principio del 22, hubiera ganado harto. Y después de aquí volvió a bajar. Y eso son las especulaciones de lo que yo señalé aquí, de las utilidades futuras de la empresa. ¿Ok? Entonces, si ven que va repuntando la empresa, esta acción va a subir. ¿Ya? Esta acción, recuerden, es SCU. Estos son los precios de mercado, valor de mercado de la acción, valor contable de la acción. ¿Entendieron la diferencia que hay entonces entre el mercado, ¿cierto? Y el valor libro? Ya está, mira, principalmente por lo siguiente. La valoración de esto es a precio histórico. O sea, prácticamente te está diciendo como valor de la empresa los activos que tú tienes. ¿Entiendes? Y esto te está diciendo los flujos futuros que puedes generar. Ahora, imagínate el tema de una empresa que tenga pocos activos. Por ejemplo, una empresa digital va a ser bajísimo. ¿Me entienden? Por ejemplo, una empresa que sea digital, una página web. Amazon vende por internet. Entonces, o el mismo Gmail, ¿cierto? Que son productos digitales. Entonces uno dice, oye, esa empresa, ¿qué tendrá? A lo más tiene un edificio corporativo donde tienen los computadores. Entonces, los activos como activos, imagínate esas empresas que operaban en una casa y que tenían media empresa ahí. Entonces uno dice, oye, ¿lo voy a vender de acuerdo al valor de mis activos? No. ¿Por qué? Porque ven que esa empresa, ¿cierto?, que está haciendo cosas en internet, es potente. Por lo tanto, la valorizan de acuerdo a los flujos futuros que va a generar. ¿Ya? Entonces, las acciones se mueven por esta valorización, por los flujos futuros que va a generar. Y el valor contable, por lo general, 99%, siempre va a ser menor, porque representa el valor de los subactivos no de los flujos futuros que va a generar. Creo que yo pasan ese 1% cuando es mayor. ¿Está sobrevalorada la empresa? Mira, en sí es como una empresa que va a quebrar. Entonces empieza a bajar la acción, pero la acción empieza a bajar hasta llegar cerca de eso. Ya, si llega a 3.000 es porque la gente vio que los activos valen la nada. ¿Me entienden? Los activos que tienen. Cuando se venda, se rematen los activos, piensa que va a recibir poco, menos. Entonces llega a un precio de remate de los bienes por quiebra de la empresa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el tema de la Polar aumentó esa acción. ¿Pero por qué aumentó? Porque los estados financieros me señalaban que estaban generando mucha utilidad, ¿cierto? Y que por eso aumentaba el patrimonio.
Entonces, esta utilidad aumentó. Pero ¿por qué aumentaba esta utilidad tanto, más allá de los demás? Porque ellos, todo lo que tenían que castigar, como bien auditor sabemos que hay cuentas incobrables, ¿cierto? Tenemos que castigarla y se va a gasto. ¿Me entiende? Lo que hacía la Polar era hacer una renegociación unilateral, porque ni siquiera conversaban con la gente, y no los castigaba, sino los ponía como cuentas por cobrar. Eso implica que era un activo más, por lo tanto aumentaba el patrimonio. Ah, claro. ¿Me entiendes? Entonces, aumentó el patrimonio enormemente porque tenían cuentas por cobrar vigente enorme, ¿cierto? Pero la verdad que esa cartera que no se auditó bien, ¿cierto? Tenía el 50% del incobrable. Entonces, subió y cuando se supo el tema, había que hacer los ajustes contables. Pero antes de que hicieran los ajustes contables, ya la acción empezó a caer hasta ahí, ¿cierto? Porque decían, no, la utilidad que tiene es tan inflada. Entonces cayó como una burbuja hasta ahí. Ahora, ¿hasta dónde va a caer? Prácticamente hasta el valor contable. Incluso más bajo, porque los activos a veces no tienen un valor tan de remate, porque es un valor de remate, ¿cierto? Entonces, estos dos son mundos paralelos pero diferentes, ¿me entienden? La parte contable con estados financieros y la parte mercado de capitales, Profe, bolsa de valores. ¿esos son los radios bursátiles? No, ahora lo vamos a ver. Esto era una introducción. Ya, entonces, lo otro que necesitamos, porque yo tengo como 8, pero les voy a decir que calculen 4, ¿ya? Y lo otro que necesitamos, además de el valor contable de la acción, que lo sacan ¿dónde? Investing, ¿cierto? Ahí sacamos el valor de la acción tal cual saqué los de CCU. Ahora, acá el número de acciones lo sacan de la Bolsa de Santiago. Y también vamos a sacar otra cosa de la Bolsa de Santiago, que son los dividendos pagados por acción. Dividendos pagados. Esos son las acciones que realmente fueron pagadas, ¿no? No, acciones no, dividendos. Porque los dividendos se pagan. ¿A quién? A los accionistas que tienen acciones. Si yo tengo 2 acciones, yo tengo derecho a un dividendo. Y el dividendo se refleja por acción. Entonces, ahí mismo en CCU, en Bolsa de Santiago, voy a ir abajo, al último. Y ahí en la esquina están los dividendos que se generan en la empresa. Hay empresas que generan un dividendo al año, ¿cierto? Un dividendo al año. Por lo tanto puede aparecer un 2022, ¿ya? Pero CCU tiene dos 2022, o sea, ellos generaron un dividendo provisorio, o sea, adelantaron algo, es como darle un anticipo a un trabajador, ¿cierto? Claro. Entonces, yo tengo que sumar lo del 2022. Entonces, lo del 2022 nos dice que son 135 pesos y 200 pesos. Por lo tanto, el dividendo del 2022 es 335,1 pesos por acción. Por acción. ¿Cierto? Si yo tengo 3 acciones me darían lucas. Pero la gente compra más que eso, ¿cierto? Ya. Entonces, después pasamos al 2021. 2021 tenemos, hoy aquí tenemos más. Miren, tenemos 4. Tenemos que sumar los 4. Así que ayúdenme.
Profe, pero ahí están hablando en dólares, ¿cierto? No en pesos. Está en pesos. El dólar es US. Ahora, ¿hay alguien que pueda pedir permiso y tener su contabilidad en dólares? Sí, se puede, pero son casos muy especiales, porque tiene que demostrar que toda su operación es en dólares. Y, por ejemplo, si alguien tiene LAN Chile o LATAM, él es de Chile, ¿cierto? Pero viaja por todo el mundo. Por lo tanto, utiliza como moneda principal, moneda funcional, el dólar. Y por eso a ellos le aceptan que tengan su contabilidad en dólares. Y ahí el dividendo es en dólares también. En este caso, me salió en pesos. La mayoría es en pesos, porque la moneda chilena está en pesos. No, pero por ejemplo, el año 21 tiene 4. Exacto, hay que sumar los 4. Pero, ¿cuánto sumamos cuando tiene más de 2 decimales? ¿O sumamos un número completo igual? Yo digo, usen hasta 2 decimales, ¿no? Por si acaso tienen muchos decimales a la derecha, no sé, 10, tomen los 2, ¿no? Profe, pero por ejemplo los 300 son los que paga el accionista por tener esas acciones. Ese No, dividendo percibido. que paga la empresa al accionista. A ver, recuerden el tema de los dividendos. ¿De dónde salen los dividendos? De la empresa, sí, De las utilidades de la empresa. Entonces, todos los años la empresa genera utilidades, ¿cierto? Y la Comisión de Mercado Financiero nos dice, oye, tú, como eres sociedad anónima abierta, tienes la obligación de a lo menos distribuir en dividendos el 25 o creo que subió a 30% como norma. Entonces, ¿ellos pueden entregar más dividendos? Sí, pero ¿pueden entregar menos del 30% de la utilidad? No, porque están obligados. ¿Ok? Por ejemplo, siguiendo el LATAM. LATAM en estos años tuvo pérdida, y el 2022 recién utilidad. Entonces, cuando hay pérdida, no están obligados a repartir dividendos. Por lo tanto, el dividendo de LATAM es 0, 0 y el 2022, como tuvo utilidad, está obligado a emitir. Yo como gerente de LATAM diría, oye, no repartan dividendos porque nos fue re mal los otros 2 años, ¿cierto? Pero están obligados por norma. Exacto, por norma. Entonces existe dividendo en el 2022 por haber tenido utilidad. ¿Ok? Entonces, hay una parte de la utilidad que es repartición de dividendos y la otra parte, ¿qué es lo que es? Y la otra es utilidad de la empresa como tal, ¿o no? Ya, ¿y cómo se le llama eso? Utilidad acumulada. Reinversión. Entonces, esa es la decisión del encargado de finanzas. El encargado de finanzas entonces tiene que analizar el tema. ¿Qué reparte en dividendos y qué reinvierte en la empresa? Porque esa utilidad la tiene que hacer dividir y cursar. ¿Por qué? Porque el 1 de enero empieza la cuenta utilidad del ejercicio, empieza de 0. ¿Me entienden? Entonces empieza de 0 el 1 de enero y ahí empieza a vender y a hacer utilidad, y llega el 31 de diciembre y ahí tenemos una utilidad. Para poder sacarla de ahí, el gerente de finanzas tiene que decir, esto se va a dividendos y esto se va a reinversión. ¿Y dónde, a qué cuenta va la reinversión? A una cuenta de patrimonio que se llama utilidades acumuladas. ¿Ok? Entonces, aquí hemos hablado de varios temas, pero estamos entrelazando ciertas cosas. ¿Ya? Esto es finanzas. Las finanzas actúan con flujos futuros. Todo en finanzas. De hecho, ahora las NIC, las NIF, que solamente hacían con costo histórico, están usando este sistema en algunas cuentas.
¿ya? Que es el flujo futuro. Ya, vamos con los ratios entonces. ¿Cómo hacemos radio bursátil? Vamos entonces con los ratios bursátiles y vamos a ir al tiro. Esta PPT Está precisa. está tiene explicado todos los ratios, pero yo voy a mostrar. ¿Son todos esos? Sí, pero vamos a ver. ¿Todos son bursátiles? Aquí parece que está. Ese. Ya. Los que son obligatorios, lo que deben hacer es el 1, el 2, el 3 y el 7. ¿Cuál es el 7? El 1, entonces, No tan fuertecito que como el tú estás 1, el 2, el 3 y el 7. Vean, vamos a explicar esos 4 primeros para que sepan. Lo primero que hay que calcular debería estar arriba, en lugar de 2, aparecer como 1, porque lo primero que tienen que calcular es el UPA, la utilidad por acción. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos ahí? La utilidad del ejercicio. Entonces, vamos al estado resultado y donde dice ganancia neta, tomamos la utilidad del ejercicio. Eso vendría siendo más realista, ¿no? Después, Después. sí, la ganancia neta. ¿Cuántas explicando, profe? La 1, ¿Ah? la 2, la 3. Estoy explicando el UPA. El 2, la utilidad por acción. ¿Ya? La utilidad por acción es la utilidad que la vamos a buscar al estado resultado en la parte ganancia neta, pintamos eso y lo dividimos por el número de acciones, que aquí lo van a sacar de la bolsa de Santiago. ¿Entienden? Súper, por eso expliqué antes ese tema, entonces ya tenemos la información. Entonces, tenemos una utilidad y la transformamos. Ojo con esto, atento aquí. Aquí que tenemos utilidad por acción. Entonces, ¿qué dije yo? Que hay que armar un cuadrito con los datos que vamos a usar en el bursátil. ¿Por qué? Porque esa utilidad tiene que estar con los ceros de la SEME. ¿Cierto? Entonces ponemos utilidad por acción aquí para bursátil. Tomamos la utilidad neta y lo multiplicamos por 1000. Al multiplicarlas por 1000, te agrega los 3 ceros hacia la derecha. Porque si ustedes lo hacen así, no va a salir la utilidad por acción, ¿cierto? Si lo hacen en miles de pesos. Entonces, hay que ver ese tema. Utilidad por acción, y ustedes ven de dónde lo sacaron. Ahí dice una M. Entonces a esa utilidad le agregan 3 ceros. ¿Ya? Y ahí tenemos la utilidad completa. Entonces, esa utilidad completa la dividimos por el número de acciones. ¿Ya? No se asusten que a veces los números de acciones son 38.529.229.000. No, son muchas acciones. Entonces, ahí tenemos una utilidad por acción, UPA. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Al tener el UPA, yo puedo hacer el PER. Consulta, hay que hacerlo de los 3 años, ¿cierto? Del 2022, 2021, 2020. Sí, y la comparativa. Sí, pero hay que. O sea, la cantidad de acciones va a ser siempre la misma durante el año. Ya, yo acepto, sí. Ay. Va a ser la misma. Por ejemplo, tú tienes tu Excel ahí, ¿cierto? Tú puedes mirar el capital de tu empresa de CCU de los 3 años. Sí. ¿Ese capital se modificó o es el mismo para los 3 años?
¿Capital emitido? ¿Sí? No es el mismo para los tres. El capital... Emitido por el emitido. De Ya. hecho, en 2020 son 637 y en los otros 2021 y 2022 es Ya. el mismo. Ahí hay emisión de nuevas acciones, ¿ya? Pero para simplificar el tema, ustedes saquen el número de acciones de la empresa del 2022. No del 2022. O sea, ¿por qué? Porque no pide año. Ustedes vayan, entren con su empresa y antecedentes financieros y sale el número de acciones actuales. Esa utilicen para los 3 años. ¿Ya? No importa que hayan emitido nuevas acciones o antes tenían menos acciones, no. Utilicen esa para los 3 años de radio. ¿Ya? Ya, el PER. El PER es precio-utilidad. ¿Ya? Pero, fíjense una cosa, que el precio de la acción y el precio de la acción es por acción, es lo que vale la acción. Por lo tanto, cuando dice precio-utilidad, la utilidad también tiene que ser por acción. ¿Me entiendes? Entonces, PER es precio de la acción. En este caso sería ese, ¿cierto? Según el mercado. Claro, el precio de la acción. Price es el precio de la acción, ¿cierto? El precio de la acción. Dividido por el beneficio de la acción. ¿Y cuál es ese? Es lo mismo que utilidad por acción. Beneficio por acción, utilidad por acción. Recuerden, utilidad, beneficio, ganancia, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, utilidad por acción. sí. Entonces, ahí dice beneficio por acción. ¿Y qué es lo que es el beneficio por acción? El UPA. Utilidad por acción. Entonces, por eso hay que sacar el UPA primero. No me acomoda, precio de la acción dividido por UPA. Exacto. El precio de la acción dividido por UPA. En definitiva, sería, en este caso, el precio de la acción del 2022 es 5.665 y eso lo dividimos por el UPA. ¿Y cómo sacamos el UPA? Nuestra utilidad Del ejercicio del neto. ejercicio, ¿cierto? Ajustado con sus ceros correspondientes, dividido por el número de acciones. Y eso es el UPA, ¿ya? Aquí voy a hablar, y está en la PPT, del PER. Cuando uno saca el PER, ¿cierto? Uno señala prácticamente la utilidad que yo tengo por acción del precio de la acción, ¿cierto? Entonces, prácticamente, uno va a señalar las cantidades, ¿cierto?, de beneficios que yo tengo por el precio de la acción. Es decir, si yo tengo 5.000, ¿cierto?, y recibo 100 pesos, esos 100 pesos de utilidad van a ser alta, ¿cierto? O sea, ahí me va a arrojar una relación o una razón muy grande, ¿cierto? Y ahí, de hecho, hay un indicador que es sobre 15, que sale en la PPT, sobre 15. Si ese indicador es sobre 15, está carísima la acción. ¿En dónde? ¿Ah?
si el PER es 15 o sobre 15, por ejemplo 20, 50, 100, implica que está cara la acción. ¿Ok? Eso dicen los analistas. ¿Por qué dicen eso? Porque imagínense, yo compré una acción, una sola acción en 5.665 y recibo al año 100 pesos. ¿Me entienden o no? O sea, recibo poco dividendo. Entonces, aquí cuando diga yo 5.000 y tanto dividido por 100, me va a salir de todas maneras sobre 15, ¿no? Sí. Sobre 15. O sea, me va a salir, no sé, 100. ¿Ok? Entonces, eso está caro. Pero si, por ejemplo, yo recibo dividendo acá por comprar esta acción de 5.665, recibo dividendos de 1.000 pesos. Está barata. Ahí va a salir una razón de menos 15 veces, ¿cierto? 5.000 por menos me va a salir como 5 el ratio, 5 veces. Es decir, se dice ahí que por ser menor de 15 está barata. O sea, imagínense, compré eso y me están dando un beneficio o una utilidad parecido al precio que yo pagué. Entonces, las que están baratas, o que tienen esa razón menores a 15, las compran al tiro. ¿Entienden? Es un análisis para comprar acciones también. ¿Sí o no? Eso quiere decir que, por ejemplo, en 5 ejercicios va a recuperar la plata que ya invirtió en eso. Claro. Y que la empresa está generando harta utilidad en este periodo. Claro. Entonces, ¿Y cuándo sería bueno venderla, por ejemplo? vender. Sí. Si uno compra, por ejemplo, para comprar tiene que tener un PER menor a 15. Sí. Para vender, ¿cuánto hay que tener? A ver, mira, yo te voy a decir que el tema de la compra y venta de acciones se efectúa con muchos análisis y muchos análisis, tanto fundamentales, que son con los estados financieros, como técnicos, que es el movimiento de las acciones en su historia, ¿cierto? Claro. Ahora bien, lo que sí es un hecho, y esto lo firmo, es que las acciones en el largo plazo van a rentar mucho más que un depósito a plazo. O sea, cuando uno dice, profe, ¿es mejor comprar acciones o tener depósito a plazo? Una es renta fija, poco riesgo, pero gana poquito interés. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Pero las acciones, mayor riesgo, pero gana mucho más plata, ¿cierto? Pero ahora bien, eso en el largo plazo. Por eso Porque tiene que si ser seguro. tú lo quieres tener solamente un año y si las cosas van mal por otra pandemia, no sé, la acción se va a caer y vas a tener que asumir la pérdida. Pero si tú tienes plata en el largo plazo, de todas maneras las tienes que tener en renta variable. ¿Ok? ¿Cómo renta? Renta variable. Las acciones son renta variable. ¿Por qué se llama renta variable? Porque el precio sube y baja. No sabes tú qué vas a ganar o si vas a perder. Eso es variable. Renta fija, el depósito a plazo, te Claro. aseguran un interés. O sea, tú sabes lo que vas a ganar, Sí. que es el interés que aparece en el depósito a plazo. Eso se llama renta fija. Y por supuesto tiene menor riesgo, pero ganan menos plata que con renta variable, pero en el largo plazo. Sí. En el largo plazo. Eso se los pido. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen, o los que ya trabajan, uno dice, lo voy a tener en el fondo A, en el fondo B, en el fondo C, D y E. El fondo A es el que más tiene acciones, por lo tanto es mucha renta variable. Y el fondo E es el
menos riesgoso, porque es pura renta fija. ¿Me entienden? Nunca van a perder, no, sí, hay momentos en que uno pierde por la tasa de interés, pero prácticamente aquí van avanzando como la tortuga, lentito pero seguro, ¿cierto? Entonces, ¿qué aconsejo yo a la gente joven que empieza a trabajar? Todo el rato. El largo plazo, o sea, acciones, el largo. De hecho, cuando uno empieza a tener mucho más años y está listo para jubilar, a uno le empiezan a sacar, aunque uno quiera fondo A, no se lo permiten, porque le van sacando la plata 5 años antes y se la van poniendo en el C, luego en el D, luego te lo ponen el último año en el E, ¿cierto? Porque saben ese principio. El principio de hacer utilidad, ¿cierto? Y de que a medida que lo vas a ocupar y el corto plazo se achica, tú tienes que ser menos riesgoso, ¿cierto? Ya, entonces, tenemos la rentabilidad por dividendo, que es el dividendo por acción, ¿cierto? Y ahí utilizamos el que yo les dije, ¿cierto? Dividendos pagados, dividendo por acción. ¿Estos son los dividendos por acción? Sí. Y yo puse, ¿cierto? De CCU el primer año, el 2022. O sea, por una acción pagaron 335 pesos. ¿Ya? Entonces, usamos ese dividendo por acción y lo dividimos por el precio de la acción, dividido por 5.665. Los 335 pesos en dividendo dividido por 5.665. ¿Ok? Eso me da la rentabilidad que estoy ganando en la perspectiva de la acción, del precio de la acción. Tan poquito, creo que eran 335. Sí. Hay que considerar el tema de que en estos 3 años, ¿cierto? Estamos saliendo de la pandemia. Entonces, los dividendos no han sido lo justo y necesario. O sea, si te dicen 30%, hasta ahí nomás. Hay empresas que después, cuando están en la bonanza, dicen 50 y 50, o sea, reparten mucho más. Entonces, está el tema de repartición y 2, está el tema de la utilidad. Y en tiempos de pandemia disminuyeron las utilidades de la mayoría de las empresas. ¿Hay empresas que se enriquecieron en pandemia? Sí. ¿Hay empresas que casi quebraron? Sí. Lata. ¿Cierto? Está a punto de quebrar. Y el último ratio es ratio precio-valor contable. Precio de mercado, o sea, el precio de mercado es 5.665 dividido por valor contable de la acción, dividido por 3.886. Serían los 5.665 divididos. Serían los 5.665 divididos. Sí, este es el precio del mercado de la acción, el valor que se está transando la acción, dividido por el valor contable que tiene la acción, valor libro que tiene la acción, que es 3.886. Recuerden cómo sacamos esto. Lo sacamos de la contabilidad. ¿Por qué? Porque tomamos el patrimonio y lo dividimos por el número de acciones. ¿Cierto? ¿Ya han aprendido un poquito más de bolsa? Sí, profe. Mucha información. Mucha. Profe, ¿lo puedo preguntar? Y yo dije, voy a acotar hasta aquí nomás. Ya. Profe, ¿ese estudio se hace para la empresa de uno o se hace para las 3 empresas? La de uno. Pero tú dices los ratios. Todo eso lo está hablando. Claro, es que aquí vamos a sacar los ratios bursátiles y vamos a ocupar solamente la 1, la 2, la 3 y la 7. Sí. Eso también es para las empresas
que son similares. Ya, entonces van a tres. ¿Ya? ¿No te cuántas empresas similares hay que sacar? ¿Dos? Sí, ya, voy a decir 2 o 1. Ya, voy a decir 2 o 1. ¿Para la casa? ¿Todos presentes también? ¿Qué notas? Tengo que moverme. ¿De la 3? Si yo tengo un problema, yo ahora no Vamos a la lista. Ya, la voy a pasar rapidito, pero tienen que guardarlo no, 30